Guru Vachaka Kovai. Parte 3. Alabanza. Vatsu. Verso 1254. Gloria Arunagiri. Gloria a Guru Ramana. Gloria a los devotos que viven por la única palabra sin igual, las enseñanzas de Sri Ramana. Gloria a esta luz de suprema verdad, Paramartha Dipam, que es una bella guirnalda, Kovai, de las enseñanzas Vachaka, del Gurumurti Sri Ramana, al dar su fruto, el autoconocimiento. Sri Ramanar Panamatsu. Apéndice. Comentario Michael James. En el apéndice de Guru Vachaka Kovai Urai, la traducción en prosa tamil de Guru Vachaka Kovai por Sri Sadhuom, fueron agregados los siguientes 11 versos desubicados de Sri Bhagavan, puesto que son versos que contienen instrucciones o upadesa. Al final de la nota de cada verso se indica dónde ha de ser incorporado en el texto de Guru Vachaka Kovai. Uno. Debido a la perspectiva de ver este mundo como un efecto karya, que consiste en hembra, macho, neutro y demás, un hacedor que lo crea existe como la causa karana de este mundo. Él destruye y crea este mundo. Sabe que ese hacedor es Hara, el señor Shiva. Comentario Sadhuom. Este verso es una adaptación por Sri Bhagavan del verso sánscrito Stri Pum Napumsaka Adivat Jagata Karya Darsanat Asti Karta Sa Dhritva Etat Srihati Asmat Prabhu Hara, que es el primer verso de Shiva Jnana Bodham. Causa y efecto son una díada dvandva, puesto que cada uno tiene significado solo debido al otro. El propósito de este verso es enseñar que, puesto que la apariencia del mundo es vista como un efecto, debe existir un Dios como la causa de él. Remitirse también al primer verso de Uladu Narpado. Mientras el mundo sea considerado como un efecto, es necesario aceptar que tiene una causa. Pero cuando el autoconocimiento amanece, la apariencia del mundo se conoce solo como el sí mismo, y por consiguiente, la diada de causa y efecto cesa de existir.
cuando el mundo ya no es visto así como un efecto, sino sólo como el incausado, increado e inmutable sí mismo. Dios ya no es conocido como una causa o hacedor, una entidad separada, sino que brilla solo como ese único sí mismo indiviso. Este verso ha de ser incorporado en el texto después del verso 114. II. Oh hijo, el mago Indrayalikan engaña a las gentes de este mundo sin engañarse a sí mismo, mientras que el Siddha engaña a las gentes de este mundo y al mismo tiempo se engaña a sí mismo. ¡Qué gran maravilla es esto! Comentario Sadhuam. Este verso es una adaptación por Sri Bhagavan de un verso del Ramagita. Aindra Yalika Karta Api Brantan Brahmayati Swayam Abrantak Eva Siddhatsu Svabratat Brahmayat Yaho. El mago que entretiene a las gentes realizando trucos en las calles sabe que sus trucos no son reales. Por otra parte, el Siddha cree que los poderes ocultos, siddhis, que exhibe son reales y por consiguiente es engañado pensando que realmente él ha devenido grande. Sin embargo, sus siddhis en verdad no son más reales que los trucos del mago. Así pues, aunque el Siddha y el mago son iguales en su arte de engañar a otros, el Siddha es inferior al mago debido a que no tiene la claridad de mente para comprender que sus poderes son irreales. Este verso ha de ser incorporado en el texto después del verso 224. III. Oh perturbadora alma mía, tú no me das descanso. Al estómago, ni siquiera por un Natjigai, 24 minutos. Tú no paras de comer por un Natjigai en un día. Tú nunca conoces mi sufrimiento. Es difícil vivir contigo. Comentario Sadhuam. En el día de Chitra Purnima, en el año tamil Skula, el día de la luna llena de abril-mayo de 1929, se sirvió un suntuoso banquete en el ashram, como resultado del cual muchos devotos se quejaron de malestar en el estómago. Un devoto citó entonces un bien conocido verso tamil cantado por la santa Abayar, en el que ella se dirige al estómago y dice: «Oh mi perturbador estómago, si se te pide que renuncies al alimento por un día, tú no renuncias. Si se te pide que tomes alimento suficiente para 2 días, tú no lo tomas. Tú nunca conoces mi sufrimiento. Es difícil vivir contigo».
Al escuchar esto, Sri Bhagavan señaló que bajo las circunstancias era injusto culpar al estómago, citando el verso de Abhayar, puesto que era solo el alma o ego el que, por su propia satisfacción, había atiborrado al estómago más allá de su capacidad. Por el contrario, dijo Sri Bhagavan, ahora sería justo que el estómago se quejara contra el alma. Y así él compuso la estrofa de arriba. Debido a que Abhayar vivía de limosnas y a menudo tenía que pasar hambre durante días, ella se podía quejar justamente contra los trastornos que le causaba el estómago. Pero por medio de su verso, Sri Bhagavan instruyó graciosamente a sus discípulos que aquellas gentes que miman al sentido del gusto con atracones no tienen ningún derecho a quejarse contra el estómago. Este verso ha de ser incorporado en el texto después del verso 492. ⁴. Oh tú, que haces una gran celebración sobre un supuesto día de nacimiento. ¿Sabes cuál es el día de nacimiento real? El día de nacimiento real es solo ese día en que, al escrutinizar dónde he nacido, es decir, dónde o desde qué ha surgido el ego, la falsa noción yo soy este cuerpo, tú naces en la realidad, el sí mismo, que brilla siempre sin nacimiento ni muerte, como el uno. Comentario Sadhu. En 1912, cuando los primeros devotos comenzaron a celebrar su día de nacimiento, Jayanti, Sri Bhagavan compuso este verso y el siguiente. En el verso 11 de Uladu Narpadu Anubandam, Sri Bhagavan da una respuesta a la pregunta ¿quién nace realmente? De la misma manera, en este verso, él da una respuesta a la pregunta ¿cuál es el día de nacimiento real? Identificar el cuerpo como yo, debido al apego de Abhimana, es el nacimiento del Jiva. Pero este es de hecho un falso nacimiento, puesto que identificar el cuerpo como yo es la muerte de nuestro verdadero estado. Por otra parte, puesto que permanecer como el sí mismo es la única vida verdadera, solo la obtención del autoconocimiento, que es ganado al escrutinizar el sí mismo, la fuente del ego, es nuestro nacimiento real. Este verso y el siguiente han de ser incluidos en el texto después del verso 603. ⁵. Solo receder y sumergirse dentro de sí mismo, conociéndose a uno mismo, discriminando así, disponer una celebración del día de nacimiento en lugar de llorar por el nacimiento de uno como yo soy este cuerpo,
al menos en el cumpleaños de uno, es como decorar un cadáver. Es verdadero conocimiento o sabiduría. Comentario Sadhuom. Después de revelar en el verso anterior que sólo la autorrealización es el nacimiento real, en este verso Sri Bhagavan enseña que es ignorancia celebrar el falso cumpleaños de uno, el día en que uno nació en este mundo como un cuerpo. Aunque en otros días uno olvide lamentar, ¡ay! Yo he nacido en este mundo al identificar este cuerpo como yo, al menos en el cumpleaños de uno debe recordar lamentarse así y arrepentirse por ese error. Si en su lugar uno celebra el cumpleaños con gran pompa, es como decorar alegremente un cadáver, este cuerpo, en lugar de desecharlo con aversión como no yo. Este verso y el anterior deben ser incorporados en el texto tras el verso 603. Nota del editor. Hay 11 versos en este apéndice. En el manuscrito de Michael, los versos ya han sido incorporados en el texto en los lugares apropiados. Ellos pueden ser encontrados en las notas a los versos 1027, 1127, 1141, 1147, 1172 y 1173. Comentario Michael James. El siguiente verso fue encontrado entre los manuscritos de Sri Muruganar con una nota para ser agregado en el Guru Vachaka Kovai y por consiguiente fue incluido al final del apéndice de Guru Vachaka Kovai Urai. Este verso ha de ser incorporado en el texto después del verso 592. A. Puesto que la muerte, llama tattva, viene en la forma de olvido de sí mismo, para las mentes de aquellos que buscan obtener una vida de inmortalidad. Los 5 objetos de los sentidos, cuya naturaleza es tamas y que funcionan juntos, es más peligrosa que cualquier veneno cruel y mortal. Comentario Michael James. Conocer objetos por medio de cualquiera de los 5 sentidos hace que uno pierda la autoatención. En otras palabras, olvidar al sí mismo. Tal olvido, pramada o pérdida de la autoatención es declarado por los sabios como muerte. Ver el verso 394 de esta obra y los versos 321 al 329 de Viveka Chudamani. Por consiguiente, aquellos que están practicando la autoindagación a fin de obtener el inmortal estado del sí mismo, deben ser cuidadosos de no permitir el menor lugar en su corazón para el deseo de los objetos de los sentidos. Fin
del Gurú Vachaka Kobai. Gracias.